eucarística, ya hemos terminado el primer bloque correspondiente a las raíces judías de la Eucaristía y hoy día empezamos a ver el segundo bloque correspondiente a la naturaleza de la misa. Posterior a ello veremos la celebración litúrgica con cada una de sus partes. Hoy día vamos a comenzar con una introducción a la naturaleza de la misa y empezaremos por el significado altísimo de este sacramento que lo encontramos en el Magisterio de la Iglesia, primero el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1374, dice que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos real, verdadera y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Cristo entero. También podemos ir a la carta encíclica Mysterium Fidei, que dice, esta presencia se denomina real no a título exclusivo, como si las demás presencias no fueran reales, sino por excelencia, ya que es sustancial. Y si nos vamos al Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dice que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Por último, señalar, y lo más relevante de donde proviene, ¿no es cierto?, todos estos artículos del Magisterio. El Señor lo dijo en el discurso en Cafarnaún, fue revelada por Él mismo. Allí en Cafarnaún, la presencia real, verdadera y sustancial en la Eucaristía. Y eso está contenido en el discurso del pan de vida, escrito por el cuarto evangelista, el apóstol San Juan, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, donde veremos la institución de la Eucaristía. Entonces, dicho esto, la pregunta es, entonces, ¿por qué los fieles, muchos, no van a misa? ¿Acaso no hay conocimiento de esta verdad? ¿O no la creen? Entonces, el problema no es de formación, sino de fe o ambas cosas. ¿Qué ocurre cuando las personas dicen no voy a misa porque hoy día no lo siento? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, no creemos que se hace presente la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos hacemos contemporáneos con Él, que el cielo se hace presente en la tierra y nos dejamos llevar por nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y no por nuestra razón y voluntad. No vaya a ser cosa que se nos aplique lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su apetencia, lo terreno. Entonces, yendo también nuevamente a los documentos papales, podemos, por ejemplo, revisar la carta encíclica Mediator Dei del Pontífice Pío XII, o también podemos ver el texto maravilloso del espíritu de la liturgia del Papa Benedicto XVI, y hay dos conclusiones que me parece sumamente relevante para esta introducción. Por una parte, ambos dicen que el problema es que hay un conocimiento prácticamente nulo del significado profundo de la Eucaristía. Por lo tanto, esto es grave y es nuestro deber formar en algo que es un acontecimiento que es central para la humanidad. En segundo lugar, podemos encontrar en estos documentos que hay una manipulación y arbitrariedad
en la celebración litúrgica por parte de los pastores como por parte de los fieles. Entonces, si hay algo que no es arbitrario ni es conforme al gusto de cada sacerdote o de cada fiel, es precisamente la celebración litúrgica. Lo que nos corresponde a nosotros es acoger con fe y con devoción el misterio que irrumpe en medio de nosotros. Esto debe ser acogido conforme a las sapientísimas enseñanzas de la Iglesia y conforme a la norma de la fe. Entonces, también aquí uno podría recordar ese texto del libro del Éxodo, donde cuando Moisés se demoraba mucho en bajar del monte Sinaí, todos se fabricaron un becerro de oro y empezaron a rodear a este becerro y adorarlo a él. Entonces, ¿cuál es la tentación permanente de la Iglesia? Es fabricarnos un Dios a nuestra medida. Como no hay conocimiento y producto de eso también hay falta de fe, terminamos fabricándonos un Dios a nuestra medida, conforme a nuestras apetencias, conforme a nuestros gustos. Entonces terminamos mirándonos a nosotros mismos y no elevando nuestro espíritu a Dios, no contemplando su presencia, que esa es la novedad para el mundo. Eso es realmente lo que puede iluminar, lo que puede llenar de verdad la realidad. Si nos miramos a nosotros mismos, si fijamos nuestra mirada en un Dios a nuestra medida, entonces, ¿qué va a transformar la realidad? ¿Acaso nosotros, con nuestros criterios, con nuestras apetencias, para nosotros transformar el mundo, debemos primero llenarnos de la luz de Jesucristo? Entonces, eso es lo que dice estos dos documentos. Vamos a leer brevemente lo que dice el Papa Pío XII. La pureza de la fe debe ser la norma característica de la Sagrada Liturgia, que debe conformarse absolutamente a las enseñanzas de la Iglesia. Es por tanto deber nuestro alabar y aprobar todo lo que está bien hecho y reprimir y reprobar todo lo que se desvía del verdadero y justo camino. Y en el espíritu de la liturgia dice el Papa Benedicto XVI: la liturgia no vive de las ocurrencias de un individuo o de algún tipo de grupo organizador. Por el contrario, es la irrupción de Dios en nuestro mundo. La liturgia será tanto más perpetuamente nueva y tanto más personal y verdadera se volverá, cuanto más se entreguen humildemente los sacerdotes y los fieles a esta irrupción de Dios. Entonces, hoy día he querido, para abrir este gran capítulo y profundo capítulo de la naturaleza de la Eucaristía, haciendo algo que hizo nuestra Madre la Iglesia cuando apareció la Reforma Protestante por allá por el siglo XVI, cuando ya llevaba 16 siglos creyendo la Iglesia en la presencia verdadera y sustancial de Jesucristo, tal cual como Él la enseñó y lo mandató que se celebrara en el cenáculo, en la última cena. Entonces acá Lutero, Zwinglio y Calvino, en la Reforma Protestante, pusieron en cuestión el sacramento. ¿Y qué hizo nuestra Madre la Iglesia? Una de las cosas más importantes fue formar a los fieles. ¿Cómo? Por medio del arte sacro. Entonces, papas, teólogos, artistas trabajaron para utilizar la belleza del arte y de esta manera que todos aquellos peregrinos que viajaban a Roma pudieran volver a sus hogares profundamente instruidos y devotos de la Eucaristía. Entonces, hoy día quiero mostrar una obra de arte realizada por Federico Barocci. Esta obra de arte es en defensa de la fe.
y está en el retablo de la iglesia dominicana de Santa María sopra Minerva, y lo encargó el Papa Clemente VIII. ¿Ya para qué? Para que sus fieles se fueran fortalecidos en la fe. Este cuadro es realmente una obra maestra catequética y la pueden usar ustedes para enseñar a sus hijos, a sus nietos, los catequistas. En esta obra maestra se instruye sobre la materia y la forma de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio en la última cena, el ofertorio, la transubstanciación y la actitud del fiel ante la Eucaristía. Así que vamos a poner ahora en cámara este cuadro realizado por Federico Barocci, la institución de la Eucaristía. Y les pido que pongan su mirada ahora en la parte de abajo del cuadro, porque está dividido en tres partes, ya la parte del medio y la parte superior. Hay que verlo como que fueran tres triángulos, ¿ya? Vamos a ir primero al triángulo inferior. En el primer triángulo se encuentra en la parte inferior dos hombres recuperan los obsequios que se utilizan en el sacrificio de la misa. Recordemos que estamos en el tiempo de la contrarreforma, defendiendo ante los ataques contra este sagrado sacramento. La materia necesaria para el sacramento se encuentran aquí. Los obsequios del pan y vino están representados por la canasta y la tinaja. Es apropiado que el pan y el vino no sean completamente visibles, ya que en última instancia debería ofrecerse siempre algo más que el pan y el vino. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Quiere que nos ofrezcamos nosotros mismos como víctimas en el altar juntamente con ellos, para que el Señor, cuando irrumpa su presencia, nos transforme. Entonces, por eso está oscurecido esa parte y por eso en la tinaja y en la canasta no se ve el pan y el vino, porque quiere decir ustedes. Es importante que también estén allí ofreciéndose juntamente con ellos. Y aquí es importante también algo que quiso enseñar. Los sacramentos actúan o operan ex opere operato. ¿Qué quiere decir esto? Tienen un poder salvífico por sí mismo. ¿Por qué? Por la obra salvífica de Jesucristo realizada de una vez por todas, independiente de la santidad del sacerdote, independiente de la santidad de los fieles. Sin embargo, claro que influye cuando lo acogemos la devoción y la vida interior del sacerdote y la vida interior del fiel. A todos se les derrama la misma gracia, pero no a todos aprovecha igual. Depende de la actitud y de la vida interior e instrucción de cada uno. Si nos vamos ahora a la parte del medio del cuadro, el segundo triángulo, ahí nos encontramos con el apóstol Pedro, que está arrodillado, y el apóstol Juan. Así como Jesús instituyó la Eucaristía con sus palabras de consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y ahí, ojo, tenemos la forma. Ya dijimos la materia del sacramento, ahora decimos la forma del sacramento. También instituyó el sacerdocio. ¿Cuáles fueron los primeros sacerdotes? Los apóstoles, nuestros primeros obispos, y así hasta el día de hoy se mantuvo la sucesión apostólica con los obispos y los sacerdotes, que son los que pueden celebrar la Eucaristía. Entonces, en el hecho de mandatar, esto es, haced esto en memoria mía, está instituyendo el sacerdocio. Entonces, si nos fijamos, la presencia de Pedro y Juan representa a los sacerdotes ordenados de la Iglesia,
cuya mera expresión de esas mismas palabras de consagración transforma la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pedro, el primer vicario de Cristo, está confiadamente arrodillado, mirando ¿qué? La Eucaristía, en las manos de su Salvador, manifestando la confianza que deben tener los fieles al encontrar a Cristo sacramentado a través del misterio de sus sacerdotes. Se ve a Juan inclinándose humildemente ante Jesús. Su actitud transmite una profunda indignidad de recibir la Eucaristía y mucho menos de confesar el sacramento. Si nos vamos al tercer triángulo arriba, los brazos y la cabeza de Jesús forman el triángulo final y el punto focal de toda la pintura. La Eucaristía se coloca cuidadosamente sobre las vestiduras rojas de nuestro Señor y con el color rojo quiere el pintor significar la sagrada humanidad. Debido a que la humanidad de Cristo está unida al Verbo eterno, está unida a la Trinidad, cada vez que los fieles reciben la Eucaristía, reciben verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Ya terminando con esta descripción de la pintura, podemos ir ahora al fondo, hacia la derecha de ustedes. Allí encontramos algo bien interesante. Es la presencia de este viaje de peregrinación de todo aquel que inicia la vida cristiana. Hay dos figuras que salen de una enorme puerta de oscuridad. Una persona no nace amiga de Dios, sino que debido al pecado original, todos nacemos, todos alejados de Dios. A la derecha de la entrada oscura hay figuras oscuras que representan la oscuridad del mundo y las muchas mentiras de Satanás. La figura que emerge de la oscuridad inmediatamente a la derecha del codo izquierdo de Cristo representa cómo la luz de Cristo salva al hombre de las tinieblas del mundo y de su esclavitud al pecado para convertirse en amigo de Dios. Podemos ver que Barocci coloca cuidadosamente una vela al lado del hombre como una especie de lámpara del Santísimo, para indicar la presencia permanente de Dios que habita dentro del hombre a medida que la oscuridad de su antigua vida se desvanece. Podemos contrastar estos puntos con la descripción de Judas. Se le representa sentado en una postura en la que no solo ignora a Jesús, sino que está apartado de la luz de Cristo y, por así decirlo, centrado en la oscuridad de sus propios pecados, cuando nos concentramos en nosotros mismos, cuando nos quedamos pegados con la maldad que hemos cometido y no volcamos nuestra mirada a la misericordia de Dios. La Eucaristía es el punto focal de esta pintura, porque la Eucaristía debe ser el centro absoluto de la vida cristiana, no nosotros mismos. Es apropiado que se represente a Judas manteniendo sus ojos alejados de la Eucaristía elevada, ya que el significado de la palabra griega para pecado, amartía, es literalmente errar en el blanco, lo que Judas decide hacer voluntariamente. Uno no puede alcanzar el objetivo a la meta de su vida, la unión con Dios, si para empezar ni siquiera está mirando la meta. Bien, hemos terminado la introducción a la naturaleza de la Eucaristía. Les pido por favor que se mantengan atentos, que se suscriban al canal, porque prontamente voy a grabar la institución de la Eucaristía, donde la vamos a analizar desde el discurso del pan de vida del capítulo 6 del apóstol y evangelista San Juan.
Muchas gracias y nos vemos pronto.